Grabando. Hey. La. This is when it's okay. Recording. This is my spot. Everything's closed. But you can keep. Yeah, I guess it won't matter. Okay. What's up, everybody? Hola, ¿cómo están? That was awkward. Ay. ¿Qué no puedo hablar en inglés? Hello, everybody. Welcome to. Here we go again. English. Oops. 2000 años más tarde. Hello, my people. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast vlog. Este es el primero de muchos. La verdad que sí, espero que sea el primero de muchos. Y bueno, como es el primer capítulo, el primer episodio, pues aquí estoy para decirte de qué va, quién soy yo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta hora de dónde salió? ¿Por qué quiere un podcast, un vlog? Bueno, en fin. Primero que todo, déjame decirles que me llamo Lily. En los escenarios me llaman Lily V. Así me pueden encontrar en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todos los lugares. Y bueno, me puedes llamar Lily V. Bienvenidos. Yo encantadísima de tenerlos aquí en mi podcast vlog. Y bueno, ¿por qué quiero hacer este podcast? Bueno, primero que todo, yo soy cubana. Actualmente, bueno, cubana, ya ven aquí mi banderita que me acompaña a donde quiera. Para los que me escuchan, bueno, van a tener que ir a ver el video a YouTube para que vean la bandera y para que me vean la cara. Creo que una de las principales ideas de poder hacer este video, este vlog, este podcast de esta manera es precisamente porque, primero que todo, déjeme decirle que ya había grabado los podcasts, pero en audio. Y le he estado preguntando en mis redes sociales a algunas personas, sobre todo los que están en Cuba, cuál es la mejor manera de escuchar música, de escuchar estos podcasts. Yo sé que se hace un poco complicado y sé que la mejor o la vía más fácil, sé que consume datos también en Cuba, pero creo que la vía más fácil de poder escuchar, de poder ver este tipo de contenido es en YouTube. Entonces, para las personas que no son cubanas, para los que no están en Cuba, pues, y pueden tener acceso a las redes sociales donde se publican estos podcasts, a Spotify, iTunes y todas esas redes sociales, pues lo pueden escuchar mientras están en su trabajo. Y bueno, para los que no tienen acceso, pues pueden ir a YouTube, aquí donde me ven, en mi canal de YouTube, y verme, escucharme y bueno, enterarse de qué va todo eso. Bueno, pues como ya les decía, estoy actualmente viviendo en Tailandia, en Bangkok, en la capital. Esto es una ciudad increíblemente hermosa. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Hace como 6 años yo salí de Cuba con un contrato para cantar en diferentes países asiáticos. Y bueno, desde entonces he estado por toda Asia y el Medio Oriente, cantando, alegrando la vida, dándole felicidad a la gente y haciendo lo que más me gusta. Y bueno, cuando empieza la pandemia, en el año 2020, el año pasado, venía a Tailandia a trabajar y bueno, todo cerró. Como todo el mundo sabe, los artistas pues, o sea, todo el mundo, literal, todo el mundo ha sufrido en carne propia las consecuencias de la pandemia. Pero yo creo que los artistas hemos sufrido bastante, sobre todo porque bueno, a estas alturas de donde estoy, en Tailandia, pues aquí no hay vida nocturna, aquí no hay bares, no hay cantaleta, como decimos en Cuba, no hay cantaleta, no hay fiesta, no hay nada. Y muchos nos hemos tenido que dedicar a esperar que esta cámara se acomode. Hello, papi, acomódate. ¿Por qué se desenfoca? Mírame. Ahí voy. ¿Qué les decía? Que aquí en Tailandia pues no hay vida social, no hay vida nocturna. Y muchos artistas pues nos hemos dedicado a, por ejemplo en mi caso, a trabajar en mi música independiente, que como ven aquí les estoy poniendo los videos que tengo. Mi música está en todas las plataformas digitales, etc. Y también nos hemos dedicado a hacer emisiones en vivo, transmisiones en vivo. Muchos nos hemos dedicado a estar haciendo covers
de nuestras canciones favoritas, a veces hasta de sus canciones favoritas, porque sé que muchos interactuamos en las redes sociales preguntándole qué les gustaría escuchar, sobre todo si son nuestros seguidores, nuestros fans. Y bueno, llegando al punto de la música original, hablando un poco de la música original, se me ocurre la idea de traer este podcast, de traer esta idea, porque a pesar de que esto es lo que uno ama hacer, de que esto es nuestro sueño, nosotros tenemos muchas metas. Creo que en general la meta de los artistas son parecidas, pero obviamente a no todo el mundo le llega a la misma hora y es mucho trabajo, mucho sacrificio, y necesitamos, o sea, los artistas necesitan mucho apoyo de las personas. Y no sé, oh my god, la alarma. Ok, espero que no haya más interrupciones. ¿Qué les decía? Que bueno, que se me ha ocurrido la idea de traer este podcast. ¿Por qué? Porque nosotros los artistas independientes no tenemos muchas plataformas para promocionarnos, y va a sonar un poco ilógico, pero les quiero explicar por qué. Cuando ustedes ven los videos, cuando ustedes ven la música, ustedes dirán que bueno, que qué bonito, a algunos a lo mejor no les gusta, pero bueno, vamos a pensar en lo positivo, vamos a pensar en las personas que sí les gusta. Eso lleva bastante trabajo, y para poder llegar, o sea, para poder traspasar a la audiencia que no tenemos, pues viene la parte de la promoción. Y desgraciadamente actualmente la promoción se ha convertido en la parte más cara de la creación de los artistas, sobre todo los artistas como yo, que somos artistas independientes de la música. Y todo el mundo ahora, pues a raíz de la pandemia también, pues todo el mundo ahora te cobra por poner tu música en una lista de reproducción, por hacerte una entrevista, por hacer colaboraciones. Y yo no creo que haya ningún tipo de problema en eso. El problema está en que no todos tenemos acceso, no todos podemos pagar por eso. Y como yo he vivido en carne propia, dije, bueno, ¿por qué no? Porque yo estoy creando contenido y me encanta apoyar a las personas que conozco, a los músicos que conozco, a mis amistades que están haciendo trabajo independiente, y los comparto en mis redes sociales, pero a veces no tienen mucho alcance. Primero porque mi cuenta de Instagram me la hackearon hace como un mes y tenía, bueno, casi 3.000 seguidores, y ahora pues empecé de cero. Y así que bueno, ya saben, vayan a seguirme a mi Instagram ahora mismo para que vean todo lo que tengo por allá, y para que vean también algunos de los artistas que comparto y las colaboraciones, etcétera. Y bueno, yo dije, yo, Lili, voy a crear un espacio no solamente para mis amistades, pero para personas que conozco, que he conocido a través de mis viajes, y he conocido a través de las redes sociales también, porque hay muchas personas que, o sea, las redes sociales increíblemente pueden trastornarte un poco, pero son muy buenas para la parte de hacer lo que le dicen en inglés el networking. No sé cómo se dice en español, estoy frita. Y bueno, nada, el punto clave de el soporte, del apoyo a los artistas que conozco, que son independientes, en mi plataforma, es para los artistas que en algún momento de su carrera, en algún momento de su vida, se tuvieron que ir de sus países. Y bueno, ese es mi caso. Yo, como ya les comentaba al principio, me fui de Cuba hace 6 años. Fue una decisión ¿cómo se dice? Fue una decisión relámpago. Salió así, no estaba ni siquiera en los planes, y les voy a hacer un podcast específicamente para contarle exactamente cómo fue todo ese proceso. Y bueno, a medida de que han pasado estos años, pues me he encontrado a muchas personas que como yo se tuvieron que ir de su país por diferentes razones, a veces por las mismas razones que la que yo me fui, que fue buscar mi sueño, tener la oportunidad. Y les voy a decir, sin que me quede nada por dentro, muchas de las razones por las cuales los artistas, y voy a hablar desde mi punto personal, una de las razones por las cuales muchas personas se van es por la parte económica. Y no es un secreto para nadie que en Cuba, a pesar de tener músicos increíbles y de tener una educación musical increíble y una cultura
y una herencia cultural increíble, no hay futuro. Y hay muchas trabas y son muchas cosas. Y bueno, sé que en otros países tengo muchas amistades venezolanas que les ha pasado lo mismo. Y bueno, así en general yo creo que todo el mundo que en algún momento se ha ido de su país, o sea, ha sido, una de las razones principales ha sido por razones económicas. Yo no estoy exenta de eso. Y bueno, he aquí el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba. Este vlog podcast, lo quiero llamar Los artistas que se fueron. Creo que uno de los principales objetivos es darle voz y un poco de apoyo y un poco de información también, porque no solamente quiero que se conozca la historia de otros artistas o la mía, pero sino también algún tipo de informaciones sobre cómo apoyar a los artistas, las cosas que se pueden hacer, no solamente apoyo financiero, sino también apoyo moral, apoyo espiritual, ¿sabes? Ay, estaba todo el tiempo así como que, ay, mira, bueno, así me veo mejor. Y bueno, como ya sabrán, entonces como ya se pueden haber dado cuenta, pues aparte de la información, etcétera, pues esto va a ser un vlog, un podcast para traer invitados. Ya tengo varios invitados en la lista y yo espero que esas historias los motiven, no solamente para que vean su trabajo y se promocionen aquí con nosotros, o sea, yo espero que si les gusta lo que ellos hacen, pues les den al botoncito de seguir y el botoncito de like. Pero creo que también lo más importante es no solamente para que conozcan su trayectoria, sino también para que les sirva de motivación. Yo sé que hay muchas personas y muchos artistas que están surgiendo ahora mismo y que se sienten un poco como que desmotivados, porque ya les digo, la carrera esta es una carrera hermosísima y cuando tienes oportunidades increíbles, pero también tienes que sacrificarte mucho. Yo creo que todas las carreras y sobre todo las personas que tienen metas altas, pues se tiene que sacrificar. Esto no te cae del cielo y hay que estudiar y hay que practicar y hay que pasar por tragos amargos. No todo es el maquillaje bonito, el vestido, el fashion, no sé qué, todo. No. Esa es la parte que ustedes ven. Y no está mal, pero bueno, yo creo que eso es uno de los objetivos. No solamente traerles historias de personas para que les sirva de inspiración, sino para también que esas historias y esas experiencias pues les sirvan para traer un poco de abrir un poco los ojos, porque a veces pensamos que los artistas cuando llegan a los Grammys y los artistas cuando llegan al top, pues llegaron así porque fue por un golpe de suerte y porque tienen la cara bonita y porque, bueno, en fin, por lo que le venga a la mente. Y realmente es un poco más de eso. Quiero decir que, bueno, que también me he dedicado a aprender sobre la producción musical y a crear mi propia música. Entonces, bueno, aquí yo no sé, a lo mejor no se ve bien, pero esto lo puse aquí como tipo una decoración para este set chiquitico que tengo aquí. Y bueno, les voy a dejar todos los links de mi música en la descripción de este video, y para los que me escuchan en Spotify, en los que me escuchan como podcast, les voy a dejar todos mis links de música en la descripción. La música que están escuchando de fondo es creada por mí también. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida oficial a los artistas que se fueron. Espero que se queden. Espero que pasen por aquí más a menudo. Más a menudo no. Espero que pasen por aquí semanal, porque este vlog podcast va a estar saliendo todas las semanas. Así que estén pendientes en mis redes sociales. Suscríbanse, denme un like y activen la campanita para que no se pierdan la premiere de mis videos. A donde sea que usted escuche estos podcasts, por favor, suscríbase, me estaría ayudando muchísimo y me sentiría yo súper halagada de contar con su apoyo y de contar con su cariño. Así que bueno, nada, los artistas que se fueron ya empezó y los veo en el próximo
episodio, en el próximo capítulo. Les mando un beso gigante y